Bienvenidos a este emocionante video donde exploraremos la vida y las acciones de Wilhelm Hosenfeld, un hombre cuyo nombre quedó marcado en la historia por su humanidad en medio de los horrores de la Segunda Guerra Mundial. Hosenfeld, un oficial alemán, es recordado no por su papel en el ejército, sino por los actos de bondad y compasión que lo distinguieron en un contexto de crueldad y guerra. Su historia, inmortalizada en el libro y la película El pianista, sigue siendo una fuente de inspiración para quienes buscan la humanidad en tiempos de oscuridad. En este video, te presentamos 20 datos fascinantes sobre su vida, sus acciones y su legado. Acompáñanos en este viaje por la historia. 1. Su origen humilde. Wilhelm Hosenfeld nació el 2 de mayo de 1895 en Mackenzell, un pequeño pueblo en el entonces Imperio Alemán. Provenía de una familia profundamente religiosa y católica que valoraba la fe, la educación y la compasión. Desde pequeño, Wilhelm fue criado bajo los valores de ayudar a los demás, lo que influyó significativamente en su carácter. Esta formación moral lo preparó para convertirse en un hombre íntegro, incluso en las circunstancias más adversas. Creció en un entorno rural, donde aprendió el valor del trabajo duro y la empatía por los demás, cualidades que lo definirían más adelante. 2. Experiencias en la Primera Guerra Mundial. Hosenfeld sirvió en la Primera Guerra Mundial como soldado alemán, una experiencia que marcó profundamente su visión del mundo. Experimentó de primera mano el horror de las trincheras, la devastación emocional de la guerra y la pérdida de sus compañeros. Estas vivencias lo llevaron a desarrollar un rechazo hacia la violencia gratuita y un deseo de proteger la dignidad humana. Su paso por la guerra dejó en él cicatrices físicas y emocionales que lo hicieron reflexionar sobre el costo real de los conflictos armados, algo que más tarde influiría en sus decisiones durante la Segunda Guerra Mundial. 3. Miembro del partido nazi. Aunque se unió al partido nazi en 1935, lo hizo principalmente por obligación y no por convicción ideológica. La adhesión al partido era prácticamente un requisito para progresar en la vida pública bajo el régimen de Adolf Hitler. Sin embargo, Hosenfeld siempre mantuvo sus reservas sobre las políticas extremas del régimen. En sus diarios expresó su horror ante el antisemitismo y las atrocidades que se cometían en nombre del partido. Su afiliación fue más un mecanismo de supervivencia que una señal de apoyo ideológico, lo que lo distingue de muchos otros miembros del partido. 4. Destinado a Varsovia en 1940, Hosenfeld fue asignado a Varsovia, Polonia, una ciudad devastada por la ocupación alemana. Allí presenció de cerca la brutalidad del régimen nazi contra la población judía y polaca. Este destino fue crucial para su transformación personal. A medida que observaba las injusticias diarias, su disgusto hacia las políticas nazis crecía, lo que lo llevó a tomar medidas para ayudar a quienes sufrían. Aunque era un oficial alemán, sus actos en Varsovia reflejaron una profunda humanidad y compasión por las víctimas de la guerra. 5. Un oficial con humanidad. A diferencia de muchos oficiales nazis, Hosenfeld no utilizó su posición para oprimir, sino para proteger. Usó su autoridad para intervenir en situaciones donde pudo salvar vidas, arriesgándose a ser descubierto y castigado. Hosenfeld era conocido entre algunos residentes de Varsovia como un oficial diferente, alguien que no veía a las personas a través de la lente de la propaganda nazi, sino como seres humanos dignos de respeto y ayuda. Su humanidad brilló especialmente en sus interacciones con los más vulnerables. 6. Su vínculo con Władysław Szpilman. El encuentro de Hosenfeld con Władysław Szpilman, un pianista judío que se escondía en un edificio en ruinas, es uno de los momentos más emblemáticos de su vida. No solo le proporcionó comida, agua y abrigo, sino que también lo protegió durante semanas, asegurándose de que sobreviviera hasta el final de la guerra. Esta relación es un testimonio del impacto que un solo acto de bondad puede tener en la vida de otra persona. A pesar de las órdenes de exterminar a los judíos, Hosenfeld eligió salvar una vida, desafiando el sistema al que servía. 7. Un diario revelador. Hosenfeld mantuvo un diario durante gran parte de su vida, en el que plasmó sus pensamientos, frustraciones y reflexiones sobre la guerra y el régimen nazi. Este documento se ha convertido en una fuente invaluable para los historiadores que buscan entender su mentalidad. En sus escritos, condena abiertamente las atrocidades nazis, expresa su dolor por las víctimas y reafirma su fe cristiana como guía moral. Su diario revela a un hombre profundamente conflictuado, atrapado entre su deber como oficial y su conciencia como ser humano. 8. Ayuda a otros perseguidos. Además de Szpilman, Hosenfeld ayudó a numerosas personas, incluidas familias judías, prisioneros de guerra y miembros de la resistencia polaca.
Usó su posición para falsificar documentos, proporcionar refugio y garantizar la seguridad de aquellos en peligro. Algunos sobrevivientes relataron cómo Osenfeld intervino directamente para evitar deportaciones o ejecuciones, arriesgándose enormemente en el proceso. Su disposición a ayudar no se limitaba a un grupo específico, para él, toda vida humana tenía valor. 9. Una familia en la distancia. Mientras estaba destinado en Varsovia, Osenfeld mantenía una constante correspondencia con su esposa Annemarie y sus 5 hijos. Estas cartas ofrecen una visión íntima de sus pensamientos y emociones durante la guerra. Escribía sobre su preocupación por el futuro de sus hijos y su lucha interna por reconciliar sus deberes militares con su necesidad de actuar con justicia. Estas cartas también reflejan su amor por su familia, que era una fuente de fortaleza en medio de la incertidumbre. 10. Prisionero de guerra. Al final de la guerra, Osenfeld fue capturado por el Ejército Rojo y enviado a un campo de prisioneros en la Unión Soviética. A pesar de su historial de actos humanitarios, fue tratado como cualquier otro oficial alemán. Las duras condiciones del campo, combinadas con el sentimiento de injusticia por su captura, marcaron sus últimos años. Aunque muchos intentaron testificar a su favor, sus esfuerzos no lograron cambiar su destino. 11. Condenado a trabajos forzados. En 1950, Osenfeld fue condenado a 25 años de trabajos forzados por las autoridades soviéticas, acusado de crímenes de guerra, una acusación que no reflejaba su verdadera conducta. Las condiciones en los campos eran inhumanas, con largas horas de trabajo físico y escasa alimentación. Sin embargo, incluso en estas circunstancias, Osenfeld mantuvo su fe y esperanza, escribiendo cartas llenas de amor y resiliencia a su familia. 12. Un final trágico. Wilhelm Osenfeld falleció en 1952 en el campo de prisioneros soviético. Su muerte fue el resultado de las duras condiciones y la falta de atención médica adecuada. Aunque su familia nunca dejó de luchar por su liberación, sus esfuerzos llegaron demasiado tarde. Su trágico final contrasta con la grandeza moral de sus acciones, dejando un legado que resuena mucho después de su fallecimiento. 13. Reconocimiento tardío. Décadas después de su muerte, Osenfeld comenzó a recibir el reconocimiento que merecía. La publicación de El pianista y las investigaciones posteriores arrojaron luz sobre sus actos heroicos. Su historia pasó de ser desconocida a convertirse en un ejemplo de bondad en tiempos de crueldad. 14. Declarado justo entre las naciones en 2007, Osenfeld fue reconocido como justo entre las naciones por Yad Vashem. Este honor se otorga a quienes arriesgaron sus vidas para salvar judíos durante el Holocausto, y su inclusión en esta lista es un testimonio de su valentía y compasión. 15. Una figura compleja. Osenfeld representa las contradicciones de la humanidad. Aunque fue parte del ejército nazi, sus acciones demuestran que las decisiones individuales pueden desafiar incluso los sistemas más opresivos. Es un recordatorio de que la moralidad personal puede prevalecer en cualquier contexto. 16. Su impacto en Stillman. La vida de Stillman fue transformada por el acto de bondad de Osenfeld. En sus memorias, Stillman describe cómo Osenfeld no solo le salvó la vida, sino que le devolvió la fe en la humanidad. Su relación es un testimonio de cómo un solo acto puede resonar a lo largo del tiempo. 17. Un modelo de integridad. Osenfeld sigue siendo un ejemplo de cómo actuar con valentía moral, incluso cuando las circunstancias son adversas. Su disposición a desafiar las normas de su época lo convierte en una figura inspiradora para quienes enfrentan dilemas éticos. 18. Su historia en la cultura popular. La película El pianista ayudó a llevar la historia de Osenfeld a una audiencia global. A través de su representación en el cine, su legado continúa inspirando a nuevas generaciones. 19. Un legado de esperanza. La vida de Osenfeld demuestra que incluso en los momentos más oscuros, hay quienes eligen hacer el bien. Su historia sigue siendo un recordatorio de que la compasión y el coraje son más fuertes que el odio. 20. Un ejemplo para las futuras generaciones. El legado de Osenfeld es una lección invaluable para el mundo. Sus acciones muestran cómo el coraje individual puede cambiar vidas y cómo la humanidad puede prevalecer incluso en las peores circunstancias. Conclusión. Y así concluimos este viaje por la vida de Wilhelm Osenfeld, un hombre que eligió la compasión en un tiempo de crueldad. Su historia nos enseña que incluso en las circunstancias más difíciles, las elecciones individuales pueden marcar la diferencia. Si disfrutaste este video, no olvides darle like, suscribirte al canal y activar la campanita para más contenido histórico. Gracias por acompañarnos en esta reflexión sobre la vida de un verdadero héroe. Hasta la próxima.